Hola, me llamo Elena Montoya y tengo 67 años. Vivo en una colonia modesta de la Ciudad de México, en un departamento pequeño donde las paredes están llenas de fotografías de mi hijo y mis dos nietas. Hoy voy a contarles una historia que guardé en absoluto silencio durante más de 20 años. Una historia sobre poder, sobre decisiones que nunca debí tomar y sobre lo que una mujer común es capaz de soportar cuando conoce secretos que no debería conocer. Si alguna vez se han preguntado qué tan lejos pueden llegar cuando la ambición de otros los arrastra, tal vez encuentren algo de su propia historia en la mía. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal para seguir escuchando más historias. Soy jubilada del gobierno de la Ciudad de México. Trabajé más de 30 años como secretaria administrativa en diferentes dependencias. Nada extraordinario, nada que llame la atención. Y justamente así quise vivir después de lo que pasó, invisible, tranquila, sin hacer ruido. Tengo un hijo que se llama Rodrigo, que hoy es ingeniero y tiene dos hijas hermosas. Vivo cerca de ellos, pero sé que hay una sombra entre nosotros que nunca desapareció del todo. Sé que muchos de ustedes que me escuchan han pasado por relaciones complicadas. Tal vez se involucraron con hombres casados. Tal vez guardaron secretos que pesaron como piedras en el pecho durante años. Yo me hice esas preguntas cada día de mi vida desde el año 2003, y recién ahora, más de 2 décadas después, me siento lista para hablar. Déjenme llevarlas de regreso a ese año. Yo tenía 45 años y vivía en la Colonia del Valle. Acababa de divorciarme hacía 3 años de un matrimonio que nunca funcionó. Mi exmarido era un hombre gris, sin ambiciones, que me hizo sentir insignificante durante tanto tiempo que cuando finalmente me fui, ya no sabía quién era yo sin él. Vivía con mi hijo Rodrigo, que entonces tenía 14 años, en un departamento rentado que apenas podíamos pagar. Trabajaba como secretaria en una de las delegaciones políticas de la ciudad. El sueldo era modesto, apenas alcanzaba para la renta, los gastos, la escuela de Rodrigo. Pero yo era buena en lo que hacía. Eficiente, discreta, confiable. Esas cualidades me habían mantenido empleada durante años, aunque nunca me habían llevado más alto. Fue en septiembre de 2003 cuando todo cambió. Hubo una reorganización administrativa y me transfirieron a las oficinas centrales del gobierno de la ciudad, ubicadas en el antiguo ayuntamiento del Zócalo. Era un ascenso técnico, mejor sueldo, mejor posición. Me asignaron como asistente administrativa del equipo de asesores del jefe de gobierno. Él ya era una figura conocida en ese momento. Andrés Manuel López Obrador. Todo el mundo hablaba de él. Unos lo amaban, otros lo odiaban, pero nadie era indiferente. Yo, honestamente, no pensaba mucho en política. Solo necesitaba que mi cheque llegara a tiempo cada quincena. Los primeros meses fueron normales. Yo organizaba agendas, archivaba documentos, preparaba reportes. El ambiente era de trabajo intenso, muchas reuniones, mucho movimiento. Él pasaba ocasionalmente por las oficinas donde yo trabajaba. Alto, de complexión robusta, cabello oscuro ya con algunas canas, ese acento inconfundible de Tabasco. Siempre rodeado de asesores, siempre apurado. Nunca me dirigió la palabra directamente en esos primeros meses. Yo era parte del mobiliario, una más de las secretarias que mantenían la maquinaria funcionando. Pero un viernes de diciembre, cerca de las 8 de la noche, cuando casi todos se habían ido ya, me quedé terminando un reporte urgente que necesitaban para el lunes. Las oficinas estaban casi vacías. Escuché pasos acercándose y levanté la vista. Era él, solo, sin su séquito habitual. Llevaba la camisa arremangada, corbata floja, aspecto cansado. Se detuvo frente a mi escritorio y me preguntó si siempre me quedaba tan tarde. Le respondí que solo cuando había trabajo pendiente. Me miró con atención por primera vez, realmente me miró, y me preguntó mi nombre. Elena, le dije. Elena Montoya. Asintió. Luego me dijo algo que me sorprendió, que la gente como yo, la que trabajaba en silencio sin buscar reflectores, era la que realmente hacía que las cosas funcionaran. Fue un comentario simple, pero después de años sintiéndome invisible, después de un matrimonio donde nunca fui valorada, esas palabras me tocaron de una forma que no esperaba. Esa fue la primera conversación.
Después de esa noche de diciembre, algo cambió sutilmente. Él empezó a saludarme cuando pasaba por mi área. Buenos días, Elena. Buenas tardes. Pequeños gestos que para cualquiera serían insignificantes, pero que para mí, una mujer de 45 años acostumbrada a ser ignorada, significaban más de lo que debían. Empezó a pedirme cosas directamente. Que le preparara ciertos documentos, que le organizara reuniones específicas, que le consiguiera informes que necesitaba con urgencia. Siempre con esa cortesía formal, pero también con una confianza creciente. Yo era eficiente, discreta, y él lo notaba. En enero de 2004 me llamaron a una reunión con el coordinador administrativo. Me informaron que había una nueva posición disponible, asistente personal ejecutiva, directamente bajo las órdenes del jefe de gobierno. El sueldo era el doble de lo que ganaba. Tenía un pequeño despacho propio, acceso a información privilegiada, cercanía al poder. Me preguntaron si estaba interesada. Por supuesto que lo estaba. Con ese sueldo podría mudarme a un departamento mejor, podría darle a Rodrigo todo lo que necesitaba para la preparatoria, podría finalmente respirar económicamente. Acepté sin pensarlo 2 veces. Mi nuevo trabajo comenzó la segunda semana de febrero. Tenía un escritorio justo afuera de su oficina principal. Manejaba su agenda personal, no la oficial que todos veían, sino la real. Coordinaba reuniones privadas, llamadas confidenciales, encuentros que no aparecían en ningún registro público. Aprendí rápido que había 2 gobiernos funcionando simultáneamente. El oficial, el que salía en las noticias, lleno de discursos sobre ayudar a los pobres y combatir la corrupción. Y el real, el que se manejaba en reuniones cerradas, con empresarios, con líderes sindicales, con personajes oscuros que llegaban por las noches cuando las oficinas estaban vacías. Yo veía todo. Escuchaba todo. Pero aprendí desde el primer día que mi trabajo era ver, escuchar y callar. Discreción absoluta. Esa era la regla no escrita pero fundamental. Las conversaciones entre nosotros se fueron volviendo más frecuentes. Él me preguntaba sobre mi vida, sobre mi hijo, sobre mis planes. Le conté del divorcio, de las dificultades económicas, de cómo había luchado sola durante años. Él escuchaba con atención genuina, o al menos eso parecía. Me hablaba también de su vida, de su esposa Rocío, de sus hijos. Hablaba de ellos con cariño, pero también con una distancia extraña, como si fueran parte de una vida paralela que existía separada de su verdadero yo. Me confesó que a veces se sentía solo, rodeado de aduladores y operadores políticos, pero sin nadie con quien hablar realmente. Yo me convertí en esa persona. Fue en marzo cuando todo cambió de naturaleza. Había una gira a Tabasco y necesitaban a alguien que coordinara la logística administrativa desde allá. Me pidieron que lo acompañara. Sería un viaje de 3 días. Rodrigo se quedaría con mi hermana. No había problema. Era trabajo, era parte de mis nuevas responsabilidades. Volamos a Villahermosa un jueves por la mañana. El calor húmedo de Tabasco me golpeó apenas bajamos del avión. Nos hospedamos en un hotel discreto, no los grandes donde normalmente se quedaban los políticos en gira oficial. Esto era diferente. Más privado. Las reuniones del primer día fueron normales. Encuentros con empresarios locales, visitas a obras, el ritual político de siempre. Pero esa noche, después de una cena formal, él me pidió que subiera a su suite. Necesitaba revisar unos documentos urgentes para la reunión del día siguiente. Subí con mi laptop y una carpeta de archivos. Cuando entré, él estaba en la terraza, mirando la ciudad nocturna de Villahermosa. Me invitó a sentarme. Había una botella de whisky abierta sobre la mesa. Me ofreció una copa. Dudé, pero acepté. Hablamos durante horas esa noche. De todo y de nada. De su infancia en Macuspana, de mis años en el DF, de sueños que ambos habíamos tenido y que la vida había ido erosionando. Y entonces, cerca de la medianoche, cuando el whisky había bajado nuestras defensas, cuando la distancia entre jefe y empleada se había difuminado, él se acercó y me besó. Debí detenerlo. Debí levantarme y salir de esa habitación. Debí recordar quién era él, quién era yo,
las diferencias abismales entre nuestras vidas. Pero no lo hice. Esa noche me convertí en su amante. Y mi vida, sin que yo lo supiera todavía, tomó un camino del que nunca podría regresar. Regresamos a la Ciudad de México el domingo por la tarde. Él en primera clase rodeado de su equipo, yo en clase turista con los demás empleados administrativos. Como debía ser. Como siempre había sido. Pero todo había cambiado y ambos lo sabíamos. El lunes llegué a la oficina tratando de actuar con normalidad. Me senté en mi escritorio, revisé la agenda, organicé documentos, respondí llamadas. Pero cada vez que él pasaba cerca, cada vez que nuestras miradas se cruzaban por un segundo, sentía una corriente eléctrica que me recorría entera. A media mañana recibí una llamada interna. Era él. Me pidió que entrara a su oficina con la agenda de la semana. Cerré la puerta detrás de mí como siempre hacía. Él estaba de pie junto a la ventana que daba al Zócalo. Me preguntó directamente si me arrepentía de lo que había pasado en Villahermosa. Le respondí con honestidad que no lo sabía, que estaba confundida, que él estaba casado, que yo trabajaba para él, que todo estaba mal desde cualquier ángulo que lo mirara. Él asintió. Luego me dijo algo que debió haberme hecho salir corriendo de ahí, pero que en cambio me ató más. Me dijo que su matrimonio era una formalidad política, que Rocío y él vivían vidas separadas desde hacía años, que se mantenían juntos por conveniencia, por imagen pública, pero que no había amor ahí, no realmente. Me dijo que conmigo había sentido algo que no sentía hacía mucho tiempo. Algo genuino. Quería seguir viéndome, pero tendríamos que ser extremadamente discretos. Su carrera política estaba en un momento crucial. Cualquier escándalo podría destruir todo. Si alguien se enteraba, ambos perderíamos todo. Yo perdería mi trabajo, mi reputación, probablemente nunca volvería a conseguir empleo en el gobierno. Y él perdería mucho más. Le pregunté qué quería de mí exactamente. Me miró con esos ojos que habían convencido a millones de mexicanos y me dijo que solo quería que siguiéramos conociéndonos, que pasáramos tiempo juntos cuando fuera posible, que fuéramos cuidadosos. Debí decir que no. Debí renunciar ese mismo día y alejarme antes de hundirme más. Pero tengo que ser honesta con ustedes. Una parte de mí estaba halagada. Este hombre poderoso, este hombre que salía en televisión todos los días, este hombre que tenía el país a sus pies, me había elegido a mí. A Elena Montoya, una secretaria divorciada de 45 años que toda su vida había sido invisible. Y además, necesitaba el dinero. Con ese sueldo podía darle a Rodrigo una vida mejor. Esa fue mi justificación. Mi excusa patética. Acepté. Los siguientes meses fueron de una doble vida agotadora. En la oficina éramos jefe y asistente, profesionales, distantes. Pero 2 o 3 veces por semana, cuando las agendas lo permitían, nos encontrábamos. Había un departamento discreto en la colonia Condesa que pertenecía a un empresario amigo suyo. Nadie lo usaba. Él tenía llave. Yo llegaba primero, siempre en taxi, siempre cambiando de rutas. Él llegaba después, a veces en su carro oficial con chofer que esperaba afuera sin hacer preguntas, a veces solo, en un carro que nadie conocía. Pasábamos horas ahí. Al principio todo era físico, la atracción, el deseo contenido. Pero con el tiempo se volvió algo más complejo. Hablábamos de todo. Él se desahogaba sobre las presiones del puesto, sobre los enemigos que lo rodeaban, sobre la prensa que lo atacaba constantemente, sobre los empresarios que intentaban comprarlo y los políticos que conspiraban contra él. Me hablaba de su proyecto político, de sus planes para llegar a la presidencia, de cómo cambiaría México cuando tuviera el poder real. Hablaba con una pasión que era hipnótica. Y yo escuchaba, fascinada, sintiéndome importante, sintiéndome parte de algo más grande. Pero también había momentos más oscuros. Momentos donde yo veía una faceta diferente de él. Una frialdad calculadora cuando hablaba de eliminar adversarios políticos, de usar información comprometedora contra enemigos, de manejar medios de comunicación. Un día, mientras estábamos en el departamento, recibió una llamada que no esperaba. Yo estaba en la cocina preparando café. Él contestó en la sala.
Alzó la voz, algo raro en él. Escuché fragmentos de la conversación. Hablaba sobre un periodista que estaba investigando irregularidades en las obras del segundo piso del periférico. Contratos inflados, empresas fantasma. El periodista tenía documentos, tenía pruebas. La voz de él era de acero frío cuando dijo que ese periodista tenía que entender que había líneas que no se cruzaban, que si publicaba esa investigación, habría consecuencias. No amenazas directas, no violencia, pero sí consecuencias. Se asegurarían de que nunca volviera a trabajar en ningún medio serio. Colgó. Me vio parada en el umbral de la cocina con la taza de café en la mano. Supo que había escuchado. Se acercó, me quitó la taza, la dejó sobre la mesa y me abrazó. Me dijo que yo no entendía cómo funcionaba el poder real, que a veces había que tomar decisiones difíciles, que proteger el proyecto era más importante que cualquier individuo. Esa fue la primera vez que sentí miedo. Mayo de 2004 llegó con una intensidad política que nunca había visto. Las oficinas estaban en ebullición constante. Se hablaba de desafuero, de que el gobierno federal quería quitarle la inmunidad a López Obrador para procesarlo por desacato a una orden judicial. Todo el equipo trabajaba día y noche preparando la defensa mediática y legal. Yo seguía siendo su asistente personal, pero ahora también era su amante secreta, su confidente, la única persona con quien podía quitarse la máscara del político impoluto. Y cada día que pasaba, veía más cosas que me hacían cuestionar en qué me había metido. Una tarde de mediados de mayo, mientras organizaba documentos en mi oficina, entró Fabián Gutiérrez, uno de sus operadores políticos más cercanos. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con lentes oscuros que nunca se quitaba y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Manejaba lo que llamaban eufemísticamente relaciones estratégicas, pero todos sabíamos que eso significaba sobornar periodistas, amenazar adversarios y conseguir información comprometedora de cualquiera que se interpusiera. Fabián necesitaba ver al jefe urgentemente. Le dije que estaba en una reunión con el equipo legal. Fabián se sentó en la silla frente a mi escritorio y esperó. Mientras esperaba, hizo algo que me heló la sangre. Sacó un sobremanila del maletín y lo puso sobre mi escritorio. Me dijo con esa voz suave que usaba que necesitaba que yo le entregara ese sobre al jefe personalmente, que nadie más debía tocarlo, que era extremadamente delicado. Tomé el sobre. Pesaba poco. Fabián me miró fijamente y agregó algo que me erizó la piel. Me dijo que yo era una mujer inteligente, que sabía mantener la boca cerrada, que por eso el jefe confiaba en mí. Luego se levantó y se fue sin decir más. Me quedé mirando el sobre. Estaba sellado, sin marcas, completamente anónimo. Mi instinto me decía que no quería saber qué había adentro. Pero mi curiosidad, esa maldita curiosidad, fue más fuerte. Fui al baño, cerré la puerta con seguro y abrí cuidadosamente el sobre por la esquina. Adentro había fotografías. Saqué una apenas para ver de qué se trataba. Era un hombre joven, tal vez de 30 años, saliendo de un hotel de paso con otro hombre. Ambos tomados de la mano. La foto estaba tomada con teleobjetivo, profesional, clara. Volteé la fotografía. Atrás había una anotación escrita a mano con el nombre del hombre, Miguel Ángel Soto, regidor de Coyoacán del PAN. Entendí inmediatamente. Era chantaje político. Miguel Ángel Soto había estado criticando duramente al gobierno de la ciudad en los medios. Y ahora tenían esto. En 2004, en México, que se filtraran fotos así de un político conservador del PAN significaba el fin de su carrera, el fin de su vida pública, probablemente el fin de su matrimonio. Guardé la foto rápidamente, sellé el sobre lo mejor que pude y volví a mi escritorio con las manos temblando. Cuando él salió de su reunión una hora después, le entregué el sobre sin decir palabra. Esa noche me citó en el departamento de la Condesa. Llegué como siempre, nerviosa, tratando de actuar normal. Él estaba ahí con una copa de vino en la mano, mirando por la ventana hacia la calle iluminada. Me preguntó si había visto lo que había dentro del sobre. Podría haber mentido, pero algo en su tono me dijo que ya sabía la respuesta. Le dije que sí, que había abierto el sobre, que lo sentía. Esperaba que se enojara, que me despidiera en ese momento,
pero en cambio solo asintió. Se acercó a mí y me explicó con esa voz calmada que usaba cuando quería convencer, que la política no era un juego limpio, que sus enemigos usaban todo tipo de armas sucias contra él. Que si no respondía con la misma intensidad, lo destruirían. Le pregunté qué iban a hacer con esas fotos. Me dijo que solo era seguro, nada más. Si Miguel Ángel Soto seguía atacando, le harían llegar una copia con una sugerencia amigable de que moderara su tono. Si cooperaba, las fotos se quedarían guardadas para siempre. Era chantaje. Puro y simple. Y yo estaba ahora involucrada en ello por haber visto esas fotografías. Le dije que esto estaba mal, que no podía ser parte de algo así. Él me tomó de las manos y me miró directo a los ojos. Me dijo que yo ya era parte de esto, que desde el momento en que acepté estar con él, desde el momento en que tomé ese puesto, me había convertido en parte de su mundo. No había forma de salir limpia ahora. Esas palabras me cayeron como agua helada. Tenía razón. Yo ya estaba adentro. Ya sabía demasiado. Ya era cómplice. Esa noche no hicimos el amor. Nos quedamos sentados en el sofá del departamento, en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando finalmente me fui, cerca de la medianoche, supe que algo fundamental había cambiado en mí. Los días siguientes fueron extraños. Seguía haciendo mi trabajo, organizando la agenda, coordinando reuniones, sonriendo cuando debía sonreír. Pero por dentro sentía un vacío creciente. Me miraba al espejo en las mañanas y veía a una extraña. Rodrigo notó que algo andaba mal. Una noche, mientras cenábamos en nuestro pequeño departamento, me preguntó directamente si todo estaba bien en el trabajo. Le mentí. Le dije que solo era estrés, que había mucha presión por el tema del desafuero. Él me miró con esos ojos de 14 años que todavía confiaban en mí y asintió. Sentí una punzada de culpa tan fuerte que casi no pude respirar. Junio de 2004 trajo un calor sofocante a la Ciudad de México y una tensión política que se sentía en el aire como electricidad antes de una tormenta. El tema del desafuero dominaba todos los noticieros. Las calles se llenaban de manifestaciones, unas a favor, otras en contra. Y yo, desde mi pequeño escritorio afuera de su oficina, veía cómo se movían los hilos del poder real. Aprendí que había reuniones de las que yo no debía tomar notas. Reuniones donde llegaban empresarios con maletines que dejaban sobre su escritorio y se iban sin llevarse nada. Reuniones con líderes sindicales que hablaban en código sobre movilizaciones y apoyos financieros. Reuniones con periodistas que salían con sobres blancos en sus bolsillos. Y aprendí a no preguntar. A ver sin mirar. A escuchar sin oír. Era la única forma de sobrevivir en ese mundo. Mi relación con él se había vuelto más intensa, pero también más tóxica. Seguíamos viéndonos 2 o 3 veces por semana en el departamento de la Condesa. A veces hacíamos el amor con una desesperación que bordeaba la violencia. Otras veces solo hablábamos durante horas mientras él bebía whisky y yo fingía que todo era normal. Me hablaba de su infancia pobre en Tabasco, de cómo había jurado que nunca volvería a ser insignificante, de cómo cada enemigo político que enfrentaba era un eco de todos los que lo habían despreciado cuando no era nadie. Había en él una mezcla extraña de idealismo genuino y sed de venganza que me fascinaba y me aterrorizaba al mismo tiempo. Una noche de mediados de junio, mientras estábamos en el departamento, recibió una llamada de Fabián Gutiérrez. La conversación fue breve, pero lo vi tensarse visiblemente. Cuando colgó, se sirvió whisky directamente sin hielo y lo tomó de un trago. Le pregunté qué pasaba. Al principio no quiso decirme. Pero yo ya había aprendido a leerlo. Insistí. Finalmente me lo contó. Había un senador del PRI, Alberto Méndez, que estaba armando una coalición en el Congreso para apoyar el desafuero. Era un hombre poderoso con conexiones profundas en Los Pinos. Si conseguía los votos necesarios, podían quitarle la inmunidad y procesarlo, lo que efectivamente terminaría con sus aspiraciones presidenciales. El senador Méndez había sido intocable hasta ahora. Venía de una familia política tradicional, manejaba recursos enormes, tenía medios de comunicación de su lado. Pero Fabián había conseguido algo. Algo grande.
Documentos que probaban que el senador Méndez había desviado fondos federales destinados a programas sociales hacia cuentas personales en las Islas Caimán. Millones de dólares. Evidencia sólida, incontrovertible. Le pregunté qué iban a hacer con esa información. Me miró con esos ojos que ya no me parecían cálidos sino calculadores y me dijo que primero intentarían negociar. Le harían llegar los documentos al senador de forma privada, junto con una propuesta simple. Él retiraba su apoyo al desafuero y los documentos desaparecían para siempre. Si se negaba, filtrarían todo a la prensa. Era extorsión. Le dije exactamente eso. Era extorsión y podía terminar en la cárcel por algo así. Él se rió. Una risa amarga que nunca le había escuchado. Me dijo que yo era ingenua, que así funcionaba el poder real, que el senador Méndez había hecho cosas 1000 veces peores, que esto era simplemente autodefensa política. Le pregunté cómo habían conseguido esos documentos. Su expresión cambió. Se puso serio, frío. Me dijo que era mejor que no lo supiera, que había cosas de las que era mejor mantenerse ignorante. Pero yo ya había visto demasiado. Ya sabía demasiado. Y esa noche, acostada junto a él en esa cama que olía a secretos y traiciones, supe que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. Una semana después, el senador Alberto Méndez anunció en una conferencia de prensa que retiraba su apoyo al proceso de desafuero. Dijo que había reconsiderado la situación política del país, que era momento de buscar unidad, no división. Los periodistas lo bombardearon con preguntas. Él respondió con frases vagas, con el rostro tenso de quien está pronunciando palabras que le han sido dictadas. Yo vi esa conferencia en la televisión de mi oficina y sentí náuseas. Esa tarde, cuando fui al departamento de la Condesa, lo encontré celebrando. Había champán francés sobre la mesa. Me sirvió una copa y brindó por las victorias estratégicas. Yo tomé un sorbo que me supo a veneno. Me preguntó qué me pasaba, por qué no celebraba. Le dije la verdad. Que tenía miedo. Miedo de él, miedo de lo que era capaz de hacer, miedo de estar enamorada de alguien que podía destruir vidas sin pestañear. Su expresión se suavizó. Me abrazó y me dijo que yo no entendía todavía, que el poder requería sacrificios, que los grandes hombres de la historia siempre habían tenido que tomar decisiones difíciles, que algún día, cuando él fuera presidente, yo entendería que todo había valido la pena. Le pregunté si realmente creía eso. Si realmente creía que el fin justificaba los medios. Me besó en lugar de responder. Y yo, Dios me perdone, lo dejé. Julio de 2004 fue el mes en que todo empezó a desmoronarse, aunque yo todavía no lo sabía. El calor era insoportable y la ciudad hervía con las tensiones políticas. Las encuestas mostraban a López Obrador como el favorito para las elecciones presidenciales de 2006. Su popularidad era altísima. Los pobres lo adoraban, la clase media lo respetaba, y sus enemigos lo temían. Yo seguía atrapada en esa doble vida agotadora. De día era la secretaria eficiente y discreta. De noche era la amante secreta del hombre más poderoso de la ciudad. Y con cada día que pasaba, veía cosas que me hundían más profundo en un mundo del que no sabía cómo salir. Fue un martes por la tarde cuando conocí a Silvia Ramos. Llegó a la oficina sin cita previa, diciendo que tenía una reunión programada con el jefe. Revisé la agenda. No había nada. Le dije que debía haber una confusión, que todas las reuniones pasaban por mí y no tenía registro de su nombre. Ella sonrió con una frialdad que me puso la piel de gallina. Era una mujer de unos 40 años, elegante, con un traje sastre impecable y una mirada que evaluaba todo como un depredador. Me dijo que llamara al licenciado y le mencionara su nombre. Él sabría quién era. Marqué el interno. Le pasé el mensaje. Hubo un silencio del otro lado. Luego me dijo que la dejara pasar inmediatamente. Silvia entró a la oficina y la puerta se cerró. Estuvieron ahí dentro durante casi 2 horas. Cuando finalmente salió, pasó junto a mi escritorio y me miró de una forma que me hizo sentir desnuda, expuesta, como si supiera exactamente quién era yo para él. Esa noche, cuando nos vimos en el departamento, le pregunté sobre Silvia Ramos. Su expresión se endureció.
Me dijo que era consultora de seguridad, que manejaba temas delicados, que no debía preocuparme por ella. Pero yo ya había aprendido a leer entre líneas. Consultora de seguridad significaba espionaje, investigaciones privadas, conseguir información comprometedora. Era gente que vivía en las sombras, que hacía el trabajo sucio que nadie quería reconocer. Le pregunté directamente si Silvia había sido quien consiguió los documentos del senador Méndez. No me respondió. Solo me sirvió más vino y cambió de tema. Pero yo no pude dejarlo ir. Insistí. Necesitaba saber hasta dónde llegaban las cosas que él estaba dispuesto a hacer. Finalmente, con una mezcla de frustración y cansancio, me lo contó. Silvia Ramos manejaba una red de investigadores privados, checkers, infiltrados. Conseguían información de cualquier persona que representara una amenaza. Cuentas bancarias, historias sexuales, adicciones ocultas, vínculos con el crimen organizado. Todo tenía un precio. Todo podía conseguirse. Le pregunté cuántas veces había usado sus servicios. Me miró durante largo rato antes de responder. Más veces de las que podía contar, me dijo. Así se protegía el proyecto. Así se llegaba al poder. Sentí que el cuarto daba vueltas. Le dije que eso era ilegal, que era inmoral, que estaba jugando con fuego. Él se levantó del sofá con brusquedad. Me dijo que yo vivía en un mundo de fantasía, que creía que el poder se conseguía con buenas intenciones y discursos bonitos, pero que la realidad era mucho más cruda. Me gritó por primera vez. Me dijo que él había crecido en la pobreza más absoluta, que había visto a su madre llorar porque no tenía dinero para comprar comida, que había jurado que llegaría a la presidencia para cambiar este país corrupto y podrido. Y que si tenía que ensuciarse las manos para lograrlo, lo haría sin dudarlo. Luego se calmó. Se disculpó. Me abrazó. Me dijo que yo no entendía la presión que llevaba encima, que necesitaba que confiara en él, que todo lo que hacía era por un bien mayor. Yo debía haberme ido esa noche. Debía haber renunciado al día siguiente y alejarme para siempre. Pero no lo hice. Porque una parte de mí, la parte más oscura y patética, todavía quería creer que había algo noble en todo esto, que el amor que sentía por él podía de alguna forma redimir las cosas terribles que estaba viendo. Qué estúpida fui. 2 semanas después, el 20 de julio, llegué a la oficina como cualquier otro día. Pero había un ambiente extraño. Los asesores cuchicheaban en grupos. Fabián Gutiérrez estaba en la oficina del jefe desde temprano. Algo grande estaba pasando. A media mañana me llamaron. Entré y encontré a 4 personas además de él, Fabián, Silvia Ramos, el abogado principal del gobierno y un hombre que nunca había visto antes, robusto, de unos 60 años, con cara de haber visto demasiado. Me presentaron al hombre como el licenciado Ortega, asesor estratégico. No dijeron más. Todos me miraban con una intensidad que me puso nerviosa. Fue el licenciado Ortega quien habló. Me dijo que habían identificado una filtración de información confidencial hacia medios de comunicación afines al gobierno federal. Alguien dentro del equipo cercano estaba pasando documentos internos, agendas privadas, información estratégica. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me preguntó directamente si yo había compartido información con alguien fuera de la oficina. Le dije que no, nunca, que yo era absolutamente discreta. Silvia Ramos intervino. Me preguntó por mi vida personal. Si tenía pareja, si salía con alguien, si tenía amigos periodistas. Le respondí que no, que mi vida era mi trabajo y mi hijo, nada más. La tensión en la habitación era asfixiante. Él, mi amante, el hombre con quien compartía secretos en las noches, estaba sentado detrás de su escritorio mirándome con una expresión completamente neutra, como si yo fuera una extraña. Finalmente, el licenciado Ortega dijo que necesitaban mi total cooperación. Que observara a los otros empleados, que reportara cualquier comportamiento sospechoso, que fuera sus ojos dentro de la oficina. Me estaban pidiendo que espiara a mis compañeros. Que me convirtiera en informante. Y yo no tenía opción de negarme. Salí de esa reunión con las piernas temblando. Me encerré en el baño y vomité.
Cuando finalmente pude mirarme al espejo, vi a una mujer de 45 años con ojeras profundas y una expresión de terror que no pude esconder. Había entrado a ese trabajo buscando estabilidad económica. Me había convertido en su amante por soledad, por sentirme valorada después de años de invisibilidad. Y ahora estaba atrapada en una red de espionaje, chantajes y traiciones de la que no había salida. Durante los siguientes días actué como autómata. Sonreía cuando debía sonreír, organizaba reuniones, respondía llamadas. Pero observaba a todos con paranoia. ¿Quién era el infiltrado? ¿Sería Mónica, la otra secretaria que siempre hacía demasiadas preguntas? ¿O tal vez Ernesto, el chofer que escuchaba todas las conversaciones en el carro oficial? No podía confiar en nadie. Y lo peor era que nadie podía confiar en mí. Esa semana no fui al departamento de la condesa. Puse excusas. Dolor de cabeza, asuntos familiares, cansancio. Él no insistió. Probablemente estaba ocupado con la crisis de la filtración. Fue Rodrigo quien finalmente me sacó de mi ensimismamiento. Una noche, mientras yo fingía cenar pero solo movía la comida en el plato, mi hijo dejó sus cubiertos y me miró directamente. Mamá, me dijo, ¿qué está pasando contigo? Le dije que nada, que solo era trabajo estresante. Pero él tenía 15 años ya, no era el niño que podía engañar con facilidad. Me dijo que me veía diferente, que llegaba tarde todas las noches, que a veces olía a alcohol, que lloraba en el baño cuando pensaba que él no le escuchaba. Sus palabras me rompieron. Empecé a llorar ahí mismo, en la mesa, sin poder controlarme. Rodrigo se asustó. Se levantó y me abrazó torpemente, como lo haría un adolescente que no sabe qué hacer con el dolor de su madre. Le dije que tenía razón, que estaba pasando por un momento difícil en el trabajo, que había cosas que me estaban afectando pero que pronto estarían mejor. Otra mentira más para la colección. Esa noche, después de que Rodrigo se fue a dormir, tomé una decisión. Tenía que salir de esto. Tenía que terminar la relación con López Obrador, tenía que encontrar la forma de renunciar sin levantar sospechas, tenía que recuperar mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, viernes por la tarde, le dejé un mensaje en su celular privado. Necesitamos hablar. Urgente. Me citó en el departamento a las 8 de la noche. Llegué decidida. Ensayé en mi cabeza todo lo que le diría. Que esto había sido un error, que yo no estaba hecha para este mundo, que necesitaba irme antes de que perdiera lo único que realmente importaba, mi hijo y mi dignidad. Pero cuando entré al departamento y lo vi ahí, parado junto a la ventana con esa presencia que llenaba todo el espacio, toda mi determinación empezó a desmoronarse. Me preguntó qué era tan urgente. Respiré hondo y se lo dije todo. Que no podía seguir con esto, que me estaba destruyendo por dentro, que tenía miedo de lo que estaba viendo, de lo que él era capaz de hacer, de lo que yo me estaba convirtiendo. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, se acercó despacio. Me tomó de las manos. Me dijo con esa voz suave que sabía usar tan bien que entendía mi miedo, que sabía que las últimas semanas habían sido difíciles, pero que estábamos en un momento crítico. Me explicó que el desafuero era inminente, que sus enemigos estaban cerrando el cerco, que necesitaba gente leal a su alrededor ahora más que nunca. Me dijo que yo era importante para él, no solo en lo personal sino también en lo profesional, que confiaba en mí más que en nadie. Le dije que justamente por eso necesitaba irme, porque si realmente le importaba, debía dejarme ir antes de que me arrastrara más profundo. Su expresión cambió. Se endureció. Me soltó las manos y caminó hacia la ventana. Hubo un silencio largo, incómodo. Luego habló sin voltear a verme. Me dijo que desafortunadamente no era tan simple. Yo sabía demasiado. Había visto documentos confidenciales, había estado en reuniones privadas, conocía información que podría ser extremadamente dañina si caía en manos equivocadas. Le pregunté qué estaba insinuando exactamente. Se volteó hacia mí y lo vi entonces con claridad absoluta. No era el hombre cálido que me había seducido en Villahermosa. Era el político implacable que destruía enemigos sin pestañear. Me dijo que si yo renunciaba en este momento, levantaría sospechas. La gente preguntaría por qué.
Investigarían. Y si descubrían nuestra relación, el escándalo podría arruinar sus aspiraciones presidenciales. Pero peor aún, si yo decidía hablar sobre lo que había visto, sobre los métodos que usaban, sobre el chantaje y el espionaje, habría consecuencias. No eran amenazas directas. Él era demasiado inteligente para eso. Pero el mensaje era claro. Le pregunté con voz que apenas podía mantener estable si me estaba amenazando. Me dijo que no, por supuesto que no. Él nunca me haría daño. Pero había gente en su círculo, gente como Fabián Gutiérrez y Silvia Ramos, que protegían el proyecto a cualquier costo. Y si ellos decidían que yo era un riesgo, él no podría controlarlos. Sentí que el mundo se me caía encima. Estaba atrapada. Completamente atrapada. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi cama mirando el techo, procesando lo que acababa de pasar. El hombre del que me había enamorado, el hombre que me había hecho sentir especial, acababa de revelar su verdadera naturaleza. Y yo estaba ahora a su merced. Agosto de 2004 llegó como una pesadilla de la que no podía despertar. Seguía yendo a trabajar todos los días porque no tenía opción. Seguía organizando su agenda, coordinando reuniones, sonriendo cuando era necesario. Pero por dentro estaba muerta. Ya no iba al departamento de la condesa. Él dejó de insistir después de aquella conversación. Nuestra relación se había transformado en algo frío, puramente profesional en apariencia, pero con una tensión subyacente que podía cortarse con un cuchillo. Los otros empleados notaban algo. Mónica, la otra secretaria, me preguntó un día si había tenido problemas con el jefe. Le dije que no, que todo estaba bien. Pero sus ojos me decían que no me creía. Fue durante esos días grises cuando finalmente descubrieron al infiltrado. No fue ninguno de los que yo había sospechado. Era Gustavo Montes, un asesor de comunicación que llevaba años trabajando para el gobierno de la ciudad. Un hombre de 50 y tantos años, casado, con 3 hijos, que necesitaba dinero para pagar las deudas de juego que había acumulado. El PAN le había ofrecido dinero a cambio de información. Documentos internos, borradores de discursos, agendas privadas. Cosas que no parecían tan graves individualmente, pero que juntas daban a los adversarios políticos una ventaja estratégica. Nunca supe exactamente cómo lo descubrieron. Silvia Ramos y su gente tenían métodos que era mejor no conocer. Pero un jueves por la tarde llegaron a la oficina 2 hombres que nunca había visto, entraron a la oficina de Gustavo, lo escoltaron afuera y nunca más volvió. La versión oficial fue que había renunciado por motivos personales. Pero todos sabíamos que algo más había pasado. El miedo se instaló en la oficina como una presencia física. Todos caminábamos con cuidado, midiendo cada palabra, evitando contacto visual innecesario. Esa misma semana, Fabián Gutiérrez me llamó a su oficina. Era un espacio pequeño y oscuro, con las persianas siempre cerradas. Me senté frente a su escritorio mientras él me observaba por encima de esos lentes oscuros que nunca se quitaba. Me agradeció por mi discreción durante la investigación interna. Me dijo que yo había demostrado ser confiable, leal. Luego sacó un sobre del cajón y lo deslizó hacia mí. Adentro había dinero. Mucho dinero. Billetes de 500 pesos, perfectamente ordenados. Le pregunté qué era eso. Me dijo que era un bono especial, un reconocimiento por mi lealtad en momentos difíciles. Conté mentalmente. Debía haber al menos 30,000 pesos ahí. Más de 2 meses de mi sueldo. Le dije que no podía aceptarlo, que solo estaba haciendo mi trabajo. Fabián sonrió con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Me dijo que insistía, que lo tomara, que me lo había ganado. Y entonces agregó algo que me heló, que la lealtad siempre era recompensada en esta organización, pero la traición nunca era perdonada. Que yo era inteligente y que seguramente entendía cómo funcionaban las cosas. Tomé el sobre con manos temblorosas. Salí de ahí sintiendo que acababa de vender un pedazo más de mi alma. Esa noche, en casa, escondí el dinero en el fondo de mi armario. No podía usarlo. Sentía que estaba manchado, que si lo tocaba me contaminaría aún más. Pero tampoco podía devolverlo sin levantar sospechas terribles.
Rodrigo entró a mi cuarto mientras yo estaba sentada en la cama, mirando al vacío. Se sentó junto a mí y me preguntó si estaba bien. Le mentí otra vez. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Mi hijo de 15 años me miró con una madurez que no debería tener a esa edad y me dijo algo que me rompió el corazón. Mamá, si algo malo está pasando, podemos irnos. No necesito cosas caras. Solo te necesito a ti. Esas palabras me destruyeron. Abracé a mi hijo y lloré en su hombro mientras él me consolaba con torpeza adolescente. Le prometí que todo estaría bien, que solo necesitaba aguantar un poco más. Otra mentira. Septiembre trajo nuevas complicaciones. López Obrador anunció que se lanzaría formalmente como precandidato presidencial para 2006. Las oficinas se convirtieron en un centro de operaciones políticas. Llegaban consultores de todo el país, especialistas en campañas, encuestadores, operadores regionales. Yo veía todo desde mi escritorio. Veía cómo se movía el dinero, cómo se compraban lealtades, cómo se construían alianzas. Era una maquinaria perfectamente aceitada donde cada pieza tenía su función y su precio. Una tarde llegó un empresario de Monterrey, Roberto Villarreal, dueño de una cadena de supermercados. Estuvo reunido con López Obrador durante 2 horas. Cuando salió, lo acompañé hasta el elevador como era mi rutina con visitantes importantes. En el elevador, mientras bajábamos, Roberto Villarreal me miró con una sonrisa que me hizo sentir incómoda. Me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando para el licenciado. Le dije que casi 1 año. Asintió. Luego me dijo que él conocía bien cómo funcionaban estas cosas, que las secretarias cercanas siempre sabían más de lo que aparentaban, que si alguna vez necesitaba hablar con alguien sobre lo que veía, él pagaba muy bien por información útil. Me estaba ofreciendo dinero para traicionar a López Obrador. Ahí mismo, descaradamente, en el elevador del edificio de gobierno. Le dije firmemente que se equivocaba de persona, que yo era absolutamente leal a mi jefe. Él se rió. Me dijo que todos decían eso al principio, pero que todos tenían un precio. Luego sacó una tarjeta de presentación y me la dio. Por si cambias de opinión, me dijo. La oferta está abierta. Cuando llegué a mi piso, tiré la tarjeta en el primer bote de basura que encontré. Pero el encuentro me dejó temblando. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa pasadas las 10, encontré a Rodrigo dormido en el sofá con sus libros de la escuela esparcidos a su alrededor. Lo tapé con una cobija y me quedé mirándolo dormir, este niño que se estaba convirtiendo en hombre sin un padre presente y con una madre que se estaba perdiendo en un mundo oscuro del que no sabía cómo escapar. Octubre de 2004 fue el mes en que escuché la conversación que cambiaría todo. El mes en que supe con certeza absoluta que no había vuelta atrás, que estaba involucrada en algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Era un miércoles por la tarde. La mayoría del personal ya se había ido. Yo me había quedado terminando unos reportes que necesitaban estar listos para una reunión temprano al día siguiente. Las oficinas estaban casi vacías, silenciosas, con solo el zumbido de las luces fluorescentes y el ruido distante del tráfico en el zócalo. Cerca de las 7:30 escuché que se abría la puerta de la oficina principal. Levanté la vista y vi a Fabián Gutiérrez entrar apresuradamente. Pasó junto a mi escritorio sin saludar, cosa rara en él, y tocó la puerta del despacho privado. Escuché la voz de López Obrador decirle que pasara. La puerta se cerró. Seguí trabajando en mi computadora, pero no pude evitar notar que las voces adentro comenzaban a elevarse. No era normal. Ellos siempre hablaban en tonos bajos, controlados. Pero ahora podía escuchar fragmentos incluso con la puerta cerrada. Me levanté con la excusa de ir por agua al área de la cocina que estaba al otro lado del pasillo. Pero en lugar de ir directo, pasé cerca de la puerta. No pegué la oreja, no fue tan obvio, pero me detuve lo suficiente para escuchar. Fabián estaba diciendo algo sobre un periodista. Reconocí el nombre, Carlos Loret de Mola, de Televisa. Estaba investigando irregularidades en el programa de adultos mayores, específicamente sobre cómo se distribuían las tarjetas de apoyo, sobre posible uso político del programa. López Obrador respondió con una voz tensa que no le conocía. Decía que ese periodista ya se había convertido en un problema serio,
que no podían permitir que esa investigación saliera al aire, que arruinaría la narrativa de su gobierno justo cuando estaban en el mejor momento político. Fabián preguntó qué quería que hiciera. Hubo un silencio. Luego la voz de López Obrador, fría, calculadora, pronunció palabras que se me quedaron grabadas a fuego. Quiero que Silvia se encargue. Que consiga lo que tenga sobre él. Todo. Su vida personal, sus finanzas, sus contactos. Todos tienen algo que esconder. Y si no encuentra nada, que lo fabriquen. Necesito algo lo suficientemente comprometedor para callarlo. Permanentemente. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Fabián respondió que lo haría, que Silvia ya tenía gente siguiendo al periodista, que en unos días tendrían material. López Obrador continuó. Y si con eso no basta, que hablen con sus jefes en Televisa. Que les recuerden los contratos de publicidad del gobierno de la ciudad. Que entiendan que atacarnos tiene consecuencias económicas. Fabián dijo que entendía. Luego preguntó algo que me heló la sangre, ¿y si aún así insiste en publicar? Hubo otro silencio. Más largo. Cuando López Obrador habló, su voz era de acero, entonces que tenga un accidente. Un asalto. Algo que lo asuste lo suficiente para que entienda que hay límites que no se cruzan. No estaba ordenando explícitamente violencia física, pero la implicación era clara. Estaba dispuesto a llegar hasta donde fuera necesario para silenciar a un periodista que investigaba su gobierno. Escuché pasos acercándose a la puerta y corrí hacia la cocina. Llegué justo a tiempo para abrir el refrigerador cuando Fabián salió del despacho. Pasó junto a la cocina, me vio sacando una botella de agua y siguió caminando sin decir palabra. Me quedé ahí parada con la botella de agua en la mano, temblando de pies a cabeza. Acababa de escuchar a un hombre que se presentaba como defensor del pueblo, como la esperanza de los pobres, ordenar que fabricaran pruebas falsas contra un periodista y que lo amenazaran, potencialmente con violencia física. Volví a mi escritorio en estado de shock. 10 minutos después, López Obrador salió de su oficina. Me miró al pasar y me preguntó si seguía trabajando tan tarde. Le dije que solo terminaba unos reportes. Asintió y se fue. Cuando finalmente me quedé sola en la oficina, me di cuenta de algo terrible. Yo era testigo de una orden criminal. Y si él o Fabián sospechaban que yo había escuchado algo, me convertiría en un problema que necesitaba ser eliminado. Esa noche casi no pude manejar de regreso a casa. Mis manos temblaban tanto en el volante que tuve que detenerme 2 veces para respirar. Cuando llegué al departamento, Rodrigo ya estaba dormido. Me senté en la sala oscura durante horas, procesando lo que había escuchado. Tenía 3 opciones. 1. Callarme y seguir como si nada hubiera pasado. 2. Renunciar inmediatamente e irme antes de que me arrastraran más profundo. 3. Denunciar lo que había escuchado. La opción 1 significaba ser cómplice de algo potencialmente violento contra un periodista. La opción 2 significaba levantar sospechas y probablemente sufrir represalias. La opción 3 significaba probablemente morir, porque nadie iba a creerle a una secretaria sobre el político más popular de México, y sus operadores se asegurarían de que nunca pudiera hablar. No había salidas buenas. Solo diferentes formas de destrucción. Los días siguientes fueron de paranoia absoluta. Cada vez que Fabián o Silvia Ramos aparecían por la oficina, sentía que venían por mí. Cada vez que López Obrador me llamaba a su despacho, pensaba que era el final. Una semana después de aquella conversación, vi en las noticias que Carlos Loret de Mola había sido víctima de un intento de secuestro. Hombres armados intentaron interceptar su carro, pero él logró escapar. El caso causó conmoción nacional. López Obrador condenó públicamente el ataque, exigió que se investigara a fondo, ofreció todo el apoyo del gobierno de la ciudad. Su actuación fue impecable. Pero yo sabía la verdad. Yo había escuchado la orden. Y esa verdad me estaba matando por dentro. Noviembre de 2004 trajo consigo un frío inusual para la Ciudad de México y un miedo que se instaló en mí como una enfermedad. Después del intento de secuestro de Carlos Loret de Mola, que todos los noticieros cubrieron durante días, yo vivía en un estado de terror constante. No sabía con certeza si había sido obra de ellos.
No tenía pruebas. Pero las coincidencias eran demasiadas. La conversación que había escuchado, el timing perfecto, la violencia calculada del ataque. Todo encajaba de una forma que me quitaba el sueño. Empecé a tener ataques de pánico. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, sudando frío, sintiendo que no podía respirar. Bajé casi 5 kilos en 2 semanas. Las ojeras se hicieron permanentes en mi rostro. Rodrigo estaba cada vez más preocupado. Una noche me encontró en el baño, sentada en el piso, llorando sin control. Se arrodilló junto a mí y me abrazó. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «por favor dime qué está pasando. Te estás muriendo por dentro y no sé cómo ayudarte». Quise contarle todo. Quise descargar ese peso terrible que llevaba. «¿Pero cómo le explicas a tu hijo de 15 años que su madre se acostó con un político casado? ¿Que ese hombre es capaz de ordenar violencia contra quienes lo investigan? ¿Que ella está atrapada porque sabe demasiado y no puede escapar?». Le dije que estaba atravesando una depresión, que el trabajo era muy estresante, que iría a ver a un doctor. Otra mentira más. Fue en esos días cuando recibí una llamada inesperada. Era un sábado por la tarde. Contesté sin ver el número. Una voz de mujer que no reconocí preguntó si era Elena Montoya. Dije que sí, con cautela. La mujer se identificó como Alma Dávila, periodista independiente. Dijo que estaba investigando las operaciones internas del gobierno de la ciudad, que tenía información de que yo trabajaba muy cerca del jefe de gobierno, que le gustaría conversar conmigo. Sentí que la sangre se me helaba. Le pregunté cómo había conseguido mi número personal. Me dijo que eso no importaba, que solo quería hablar, que todo sería confidencial, off the record. Le dije que no tenía nada que decir, que si necesitaba información sobre el gobierno había canales oficiales de comunicación. Ella insistió. Me dijo que sabía que estaban pasando cosas turbias, que había gente dentro que quería hablar pero tenía miedo, que yo podía confiar en ella. Colgué sin responder. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se me cayó. Esa llamada me aterrorizó por 2 razones. Primera, alguien me había identificado como una fuente potencial, lo que significaba que había gente investigando al círculo cercano de López Obrador. Segunda, si esa periodista me había localizado, ¿quién más podía hacerlo? ¿Y qué pasaría si Fabián o Silvia se enteraban de que una periodista me había contactado? El lunes siguiente, cuando llegué a la oficina, Silvia Ramos estaba esperándome. Eso nunca pasaba. Ella no venía a las oficinas públicas. Se manejaba desde las sombras. Me dijo que necesitábamos hablar en privado. Me llevó a una sala de juntas vacía en el 3er piso. Cerró la puerta y activó un dispositivo pequeño que puso sobre la mesa. Me explicó que era un inhibidor de señal, que garantizaba que nuestra conversación no pudiera ser grabada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Silvia fue directa al punto. Me preguntó si alguien me había contactado recientemente haciendo preguntas sobre el gobierno, sobre el licenciado, sobre operaciones internas. Podría haber mentido. Probablemente debía haber mentido. Pero algo en sus ojos me dijo que ya sabía la respuesta. Que esta era una prueba. Le conté sobre la llamada de la periodista Alma Dávila. Le dije que había colgado inmediatamente, que no había proporcionado ninguna información. Silvia me estudió en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Luego asintió. Me dijo que había hecho lo correcto, que esa periodista era conocida por intentar infiltrarse en círculos políticos, que trabajaba para intereses que querían destruir al licenciado. Luego me preguntó algo que me dejó sin aire: si esa periodista volvía a llamar, si alguien más me contactaba, ¿yo les diría algo? Le respondí que no, por supuesto que no, que yo era leal. Silvia se inclinó hacia adelante. Me dijo con una voz suave pero cargada de amenaza que esperaba que eso fuera cierto, porque la deslealtad tenía consecuencias muy graves. Me recordó lo que había pasado con Gustavo Montes, el asesor que había filtrado información. Le pregunté qué le había pasado exactamente a Gustavo. Sonrió sin humor. Me dijo que Gustavo estaba bien, viviendo en Tijuana con su familia, trabajando en un call center ganando una fracción de lo que ganaba antes. Había tenido suerte,
agregó. Podría haber sido mucho peor. El mensaje era claro. Habían destruido su carrera, pero le habían permitido vivir. Y esa era la versión generosa del castigo. Cuando salí de esa sala, mis piernas apenas me sostenían. Fui directo al baño y vomité. Luego me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una sombra de quien había sido hacía un año. Esa noche tomé una decisión. Tenía que documentar todo lo que estaba viendo. No para denunciarlo ahora, porque eso sería suicidio. Pero sí para tener algo, alguna evidencia, alguna protección en caso de que intentaran destruirme. Compré un cuaderno pequeño que escondí en mi departamento. Empecé a escribir fechas, nombres, conversaciones que había escuchado. No con mucho detalle, solo lo suficiente para recordar. Era mi póliza de seguro, mi única arma en caso de que todo colapsara. Diciembre de 2004 fue el mes más oscuro de mi vida. La presión política era insoportable. El tema del desafuero dominaba todos los espacios. López Obrador daba discursos inflamados, se presentaba como víctima de una conspiración de la derecha, movilizaba a millones. Y yo, desde mi escritorio, veía cómo se fabricaba cada movimiento de esa narrativa. Las oficinas funcionaban ahora casi 24 horas. Llegaban operadores de todo el país. Se coordinaban marchas masivas. Se distribuía dinero para movilizaciones. Yo veía los maletines llegar y salir, veía las listas de líderes que recibirían apoyos económicos, veía cómo se compraban espacios en medios afines. La maquinaria era perfecta, aceitada con dinero y amenazas en proporciones iguales. Mi relación con López Obrador había quedado reducida a lo estrictamente profesional. Hacía semanas que no hablábamos de nada personal. Él me trataba con una cortesía fría, distante. A veces lo sorprendía mirándome con una expresión que no podía descifrar. ¿Desconfianza? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente indiferencia? Yo ya no era su confidente. Ahora era solo otra pieza en su ajedrez político. Una pieza útil mientras fuera leal, prescindible en el momento en que dejara de serlo. Fue el 15 de diciembre cuando todo se precipitó. Habían programado una reunión de alto nivel en una residencia privada en Las Lomas, no en las oficinas de gobierno. Era algo inusual. Me pidieron que coordinara la logística, que me asegurara de que todo fluyera sin problemas. Llegué temprano a la residencia, una casa enorme escondida detrás de muros altos y seguridad privada. Supervisé que las salas estuvieran listas, que hubiera café, que los documentos necesarios estuvieran en orden. La reunión comenzó a las 7 de la noche. Asistieron personas que reconocí de televisión, empresarios poderosos, líderes sindicales, algunos gobernadores del PRD, operadores políticos de alto nivel. Y también estaban Fabián Gutiérrez y Silvia Ramos, siempre presentes en las conversaciones importantes. Mi función era quedarme en una oficina adyacente, disponible en caso de que necesitaran algo, pero sin participar en las discusiones. Podía escuchar voces elevándose de vez en cuando, pero no distinguía palabras específicas. Cerca de las 10 de la noche, uno de los gobernadores salió de la sala principal para hacer una llamada telefónica privada. Se metió a una biblioteca que estaba al lado de la oficina donde yo esperaba. No cerró bien la puerta. Lo escuché hablar con alguien, probablemente otro gobernador que no había podido asistir. Le estaba contando sobre la reunión. Decía que acababan de discutir estrategias para cuando llegara el momento del desafuero, que tenían planes para movilizar millones de personas. Que habían calculado cuánto costaría paralizar la ciudad completamente si era necesario. Luego dijo algo que me hizo contener la respiración. Mencionó que habían hablado sobre escenarios extremos, que si el gobierno federal insistía en el desafuero y bloqueaba la candidatura presidencial, tenían preparado un plan B, declararían la capital ingobernabilidad. Movilizarían a la gente para tomar instalaciones federales, forzarían una crisis política tan grave que el presidente Fox no tendría más opción que negociar. Era insurrección. Estaban planeando una insurrección civil si no conseguían lo que querían. El gobernador terminó su llamada y regresó a la sala principal. Yo me quedé sentada en esa oficina con el corazón latiéndome descontroladamente.
Una hora después, la reunión terminó. Los asistentes salieron uno por uno, subieron a sus carros blindados y se fueron. López Obrador fue de los últimos en salir. Se detuvo frente a mí y me preguntó si todo había estado en orden. Le dije que sí. Me miró durante unos segundos con esa intensidad que antes me había parecido seductora pero que ahora solo me aterrorizaba. Gracias, Elena, me dijo. Sé que puedo confiar en ti. Luego se fue. Cuando finalmente salí de esa casa cerca de medianoche, me senté en mi carro en el estacionamiento oscuro y temblé durante 20 minutos sin poder arrancar. Acababa de escuchar planes de desestabilización del gobierno federal. Acababa de confirmar que el hombre que se presentaba como apóstol de la democracia estaba dispuesto a quebrarla si no obtenía lo que quería. Y yo era testigo de todo. Durante el camino a casa, conduje en automático mientras mi mente procesaba opciones. Cada una peor que la anterior. Si denunciaba lo que había escuchado, nadie me creería. Era mi palabra contra la de los hombres más poderosos del país. Además, me matarían antes de que pudiera testificar. Silvia Ramos y su gente se asegurarían de eso. Si renunciaba ahora, justo después de esa reunión tan delicada, levantaría todas las alarmas. Pensarían que me fui porque sé demasiado. El resultado sería el mismo, desaparición o destrucción total. Si me quedaba callada y seguía trabajando como si nada, me convertiría en cómplice de algo que podría desangrar al país. No había salidas. Solo distintos grados de condena. Cuando llegué a casa, Rodrigo estaba despierto esperándome. Era inusual. Tenía examen al día siguiente y debería estar durmiendo. Pero me estaba esperando con una expresión de preocupación que me rompió. Mamá, me dijo apenas entré, tenemos que hablar. Me senté junto a él en el sofá. Me tomó las manos con torpeza adolescente y me dijo que había escuchado mi conversación telefónica de días atrás con mi hermana, donde le conté que estaba teniendo problemas en el trabajo, que me sentía atrapada. Me dijo que había estado pensando mucho, que él podría dejar la escuela por un tiempo, conseguir trabajo, ayudar con los gastos para que yo pudiera renunciar si era tan terrible. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin control. Mi hijo de 15 años estaba dispuesto a sacrificar su educación para salvarme. Y yo ni siquiera podía contarle de que necesitaba ser salvada. Lo abracé fuerte y le dije que nunca, que él seguiría estudiando, que yo resolvería mis problemas. Le prometí que pronto todo estaría mejor. Otra mentira. Pero necesitaba que él creyera que su madre tenía el control, aunque yo supiera que lo había perdido hacía meses. Enero de 2005 comenzó con una tensión que podía palparse en el aire. Todo el país hablaba del desafuero. Las manifestaciones eran constantes. Los noticieros no hablaban de otra cosa. Y yo, atrapada en el epicentro de ese huracán político, trataba de sobrevivir un día a la vez. Tomé una decisión que tal vez fue cobarde, pero que en ese momento me pareció la única forma de mantenerme a salvo. Me volví completamente invisible. Hacía mi trabajo con eficiencia robótica, llegaba temprano, me iba tarde, no hacía preguntas, no comentaba nada. Me convertí en un mueble más de la oficina. Dejé de escribir en mi cuaderno secreto. Era demasiado peligroso. Si lo encontraban, era mi sentencia de muerte. Lo guardé en el tanque del baño de mi departamento, envuelto en plástico. Ahí nadie lo buscaría. Fabián Gutiérrez me citó una mañana de mediados de enero. Mi corazón casi se detuvo cuando recibí el mensaje. Cada vez que me llamaban a una reunión privada, pensaba que era el final. Fui a su oficina con las piernas temblando. Él estaba sentado detrás de su escritorio con esos lentes oscuros que nunca se quitaba. Me indicó que me sentara. Me dijo que había notado que yo estaba diferente últimamente, más callada, más distante. Le respondí que solo estaba cansada, que el ritmo de trabajo era agotador. Asintió lentamente. Luego me preguntó algo que me heló. ¿Había escuchado algo en la reunión de diciembre en Las Lomas? ¿Algo que no debiera haber escuchado? El momento de la verdad. Podía mentir y arriesgarme a que él supiera que estaba mintiendo. O podía confesar parcialmente y ver qué pasaba. Elegí un punto medio. Le dije que había escuchado fragmentos de conversaciones,
pero que honestamente no había entendido mucho, que eran temas muy por encima de mi nivel, que de todos modos yo no comentaba nada con nadie. Fabián me estudió en silencio durante un tiempo que se me hizo eterno. Luego pareció relajarse ligeramente. Me dijo que confiaba en mí, que yo había demostrado ser discreta, pero que estos eran tiempos difíciles y que no podían permitirse errores. Que cualquier filtración, cualquier indiscreción, tendría consecuencias irreversibles. Le aseguré que entendía perfectamente. Me despidió con un gesto. Cuando salí de esa oficina, tuve que encerrarme en el baño para vomitar otra vez. Estaba desarrollando una úlcera gástrica por el estrés. El doctor me había dado medicamentos, pero no servían de nada cuando la causa del problema era existencial. Febrero trajo un respiro temporal. López Obrador viajó mucho ese mes, giras por todo el país consolidando apoyos. Cuando él no estaba, la oficina respiraba diferente. La tensión bajaba varios grados. Aproveché esos días para reconectar con Rodrigo. Fui a su escuela, hablé con sus maestros, me aseguré de que todo estuviera bien con él. Me dolió descubrir que sus calificaciones habían bajado. Su tutor me dijo que el chico parecía distraído, preocupado por situaciones en casa. Mi hijo estaba pagando el precio de mis decisiones. Esa realización me destrozó. Una tarde, mientras cenábamos juntos algo que no hacíamos desde hacía semanas, Rodrigo me preguntó si yo seguía enamorada de mi jefe. La pregunta me cayó como un balde de agua helada. Le pregunté por qué decía eso. Me respondió que no era tonto, que había notado cómo cambiaba mi humor dependiendo de si había hablado con él, cómo revisaba compulsivamente el celular esperando sus mensajes, cómo me arreglaba más en las mañanas. Mi hijo adolescente había leído la situación con más claridad que yo misma durante meses. Le dije que había tenido sentimientos confusos, pero que ya había pasado, que ahora solo era mi jefe y nada más. No era completamente mentira. Lo que había sentido por López Obrador había muerto hacía tiempo, reemplazado por miedo y resentimiento. Rodrigo me miró con esa sabiduría prematura que dan las dificultades y me dijo algo que nunca olvidaré: mamá, los hombres poderosos solo saben destruir. Aléjate antes de que te destruya a ti también. Tenía razón. Pero era demasiado tarde para alejarse. Marzo llegó con la confirmación de mis peores temores. La Cámara de Diputados aprobó el desafuero. El país estalló. Manifestaciones masivas inundaron las calles. El Zócalo se llenó de millones de personas. López Obrador dio discursos incendiarios. El gobierno federal retrocedió ante la presión. Fue una victoria política monumental para él. Su popularidad se disparó. Se convirtió en el favorito absoluto para las elecciones presidenciales de 2006. Y yo, testigo de todo eso, sabía el precio real de esa victoria. Sabía cuántas amenazas se habían hecho, cuánto dinero había cambiado de manos, cuántas carreras se habían destruido, cuánta violencia potencial se había orquestado desde las sombras. Una semana después de que retiraran el desafuero, López Obrador me llamó a su oficina. Era la primera vez que hablábamos a solas en meses. Me agradeció por mi lealtad durante tiempos tan difíciles. Me dijo que la victoria no habría sido posible sin gente discreta y confiable como yo. Luego sacó un sobre del cajón. Adentro había un cheque. Una cantidad obscena. 6 meses de mi sueldo. Mi bono por lealtad durante la crisis. Tomé el cheque con manos que ya no temblaban. Ya estaba entumecida. Ya no sentía nada. Él me miró y por un momento vi un destello de algo parecido a la nostalgia. Tal vez recordaba Villahermosa, aquella noche donde todo había comenzado. Tal vez recordaba las conversaciones en el departamento de la Condesa. O tal vez solo veía una empleada útil que había cumplido su función. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Otra mentira. Salí de esa oficina sabiendo que había vendido completamente mi alma. Y que el precio había sido patético. Abril de 2005 trajo cambios que no esperaba. Con el desafuero superado, López Obrador comenzó su carrera presidencial formal. Eso significaba una reestructuración completa de su equipo. Necesitaba gente en campaña, no en el gobierno de la ciudad.
Me llamaron a una reunión con recursos humanos. Me informaron que habría una reorganización del personal. A mí me ofrecían dos opciones: quedarme en el gobierno de la ciudad con un puesto administrativo estándar, sin acceso al círculo cercano, o unirme al equipo de campaña presidencial con un rol de coordinación logística. La primera opción significaba alejarme del peligro, volver a ser una secretaria común, recuperar algo de normalidad. La segunda significaba sumergirme aún más profundo en ese mundo oscuro. Pedí tiempo para pensarlo. Me dieron una semana. Esa noche hablé con Rodrigo. Le planteé la situación sin darle todos los detalles, solo le dije que me habían ofrecido trabajar en la campaña presidencial, que sería más dinero pero también más estrés. O quedarme en un puesto tranquilo con menos responsabilidades. Mi hijo, que acababa de cumplir 16 años, me miró con una madurez que me rompió el corazón. Mamá, me dijo, tú ya no eres la misma desde que empezaste en ese trabajo. Te veo consumirte cada día. No sé qué está pasando allá, pero sea lo que sea, te está matando. Le pregunté qué haría él. Me respondió que elegiría la opción que me devolviera a la vida, no la que me diera más dinero. Tenía toda la razón. Pero había un problema. Yo sabía demasiado. Si me alejaba del círculo cercano justo ahora, cuando la campaña presidencial estaba por comenzar, cuando los secretos más oscuros empezarían a moverse, levantaría sospechas. Pensarían que quería distanciarme para eventualmente hablar, para vender información, para traicionar. La paradoja cruel era que alejarme del peligro probablemente me pondría en más peligro. Tomé la decisión más cobarde de mi vida. Acepté quedarme en el gobierno de la ciudad con el puesto administrativo estándar. Alejada del círculo cercano, pero no tanto como para parecer sospechosa. Era el punto medio, la zona gris donde tal vez podría sobrevivir. Cuando le informé mi decisión a recursos humanos, noté algo extraño. El encargado pareció sorprendido. Me dijo que había esperado que eligiera la campaña, que con mi experiencia sería muy valiosa ahí. Le expliqué que mi hijo estaba en la preparatoria, que necesitaba estabilidad, que la campaña requeriría viajar constantemente y yo no podía hacer eso. Eran excusas válidas, razonables. Pero vi dudas en sus ojos. 2 días después, Fabián Gutiérrez apareció en mi nueva oficina. Una oficina pequeña en el 3er piso, lejos de donde se tomaban las decisiones importantes. Me había mudado ahí apenas el día anterior. Entró sin tocar. Cerró la puerta detrás de él. Se sentó frente a mi escritorio con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Me preguntó directamente por qué había rechazado la oportunidad de la campaña. Le di las mismas razones: mi hijo, necesidad de estabilidad, imposibilidad de viajar constantemente. Asintió. Luego me dijo algo que me heló la sangre: sabes, Elena, hay 2 tipos de personas que se alejan cuando las cosas se ponen importantes. Los que están cansados y los que planean traicionar. Espero que tú seas del primer tipo. Le aseguré que solo estaba cansada, agotada, que necesitaba un ritmo menos intenso. Que mi lealtad nunca había estado en duda. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo y agregó: el licenciado te aprecia mucho. Siempre habla bien de ti. Sería una pena decepcionarlo. Cuando se fue, me quedé temblando en mi silla. El mensaje era claro. Me estaban vigilando. Cualquier movimiento sospechoso, cualquier indicio de traición, y las consecuencias serían terribles. Mayo y junio pasaron en una especie de limbo. Desde mi nuevo puesto administrativo, yo estaba desconectada de las operaciones importantes. Ya no organizaba reuniones privadas, ya no escuchaba conversaciones comprometedoras, ya no veía los maletines con dinero ir y venir. Era un alivio y una tortura al mismo tiempo. Alivio porque finalmente podía respirar un poco. Tortura porque sabía que la desconexión era temporal, que ellos nunca me dejarían ir completamente mientras consideraran que sabía demasiado. Rodrigo notó el cambio en mí. Estaba un poco mejor, menos tensa, durmiendo un poco más. Pero las pesadillas continuaban. Soñaba con Fabián y Silvia viniendo por mí, soñaba con accidentes que no eran accidentes, soñaba con desaparecer y que nadie preguntara por mí.
Fue en junio cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Era un sábado por la tarde. Rodrigo había salido con amigos. Yo estaba sola en el departamento cuando sonó el teléfono. Contesté. Una voz de mujer, distorsionada, claramente usando algún tipo de modificador de voz. Me dijo mi nombre completo, mi dirección, el nombre de mi hijo y su escuela. Sentí que el mundo se detenía. La voz me dijo que tenía información muy valiosa sobre mí, sobre mi relación con López Obrador, sobre cosas que había visto y escuchado. Me dijo que esa información podría ser muy útil para ciertas personas, o podría desaparecer para siempre. Dependía de cuánto estuviera dispuesta a pagar por mi silencio. Era chantaje. Alguien sabía sobre mi relación con él. Alguien me había estado investigando. Y ahora querían dinero. Le pregunté quién era. La voz distorsionada se rió. Me dijo que eso no importaba, que lo importante era que tenía pruebas. Fotografías de mí entrando al departamento de la condesa, registros de llamadas entre nosotros, testimonios de gente que nos había visto juntos. Me exigió 50,000 pesos en una semana. Instrucciones de pago llegarían por mensaje. Colgué. Me quedé sentada en el sofá, paralizada. Esto era el final. Si pagaba, nunca terminaría. Volverían por más. Si no pagaba, filtrarían la información y tanto López Obrador como sus operadores sabrían que mi relación con él había sido expuesta. Me culparían. Me eliminarían. No había salida. Pasé todo ese fin de semana en un estado de pánico que bordeaba la parálisis. No comí, apenas dormí. Rodrigo regresó el domingo por la noche y me encontró sentada en la sala oscura, mirando al vacío. Me preguntó qué pasaba. Le dije que tenía jaqueca. Él ya no me creía cuando mentía, pero tampoco insistía. Simplemente me abrazó y me dijo que todo estaría bien, con esa fe ciega que tienen los hijos hacia sus madres. El lunes llegó el mensaje. Un número desconocido con instrucciones precisas. Tenía que depositar el dinero en una cuenta específica antes del viernes. Si no lo hacía, el material comprometedor llegaría a manos de medios de comunicación, más importante, a manos de Fabián Gutiérrez. Esa última parte confirmó algo terrible. Quien me estaba chantajeando conocía el funcionamiento interno del círculo de López Obrador. Sabía quién era Fabián, sabía que él era el encargado de eliminar problemas. Esto no era un chantajista común. Era alguien de dentro. O alguien muy bien informado por alguien de dentro. Hice cálculos desesperados. Tenía ahorros, unos 30,000 pesos. Tenía el bono que me habían dado, que todavía no cobraba completamente. Podría reunir el dinero. Pero ¿y después? ¿Cuándo volverían a pedir más? Tomé una decisión arriesgada. Llamé a la única persona que podría ayudarme, aunque significara exponerme completamente. Llamé a Silvia Ramos. Nos encontramos en un café discreto de la colonia Roma. Ella llegó con sus lentes oscuros y esa presencia amenazante que siempre la rodeaba. Me senté frente a ella con las manos temblando. Le conté todo. Le dije que alguien me estaba chantajeando con información sobre mi relación pasada con López Obrador, que tenían pruebas, que exigían dinero. Silvia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me estudió con esos ojos fríos que habían visto demasiado. Me preguntó directamente si había algo más que debiera saber. Si yo había filtrado información, si había hablado con periodistas, si había guardado documentos comprometedores. Le juré que no. Que solo me había acostado con él por unos meses, que había visto cosas que no debía, pero que nunca había traicionado su confianza. Silvia tomó su teléfono y escribió algo. Luego me miró y me dijo que iba a encargar una investigación inmediata para identificar a quien me estaba chantajeando. Que no pagara nada todavía, que esperara instrucciones. Le pregunté qué pasaría si descubrían quién era. Su respuesta fue simple y aterradora: se encargarán de que nunca vuelva a molestar a nadie. Salí de ese café sabiendo que había firmado posiblemente la sentencia de muerte de alguien. Pero también sabiendo que no tenía opción. Era mi vida o la de quien fuera que me estuviera extorsionando. 3 días después,
Un miércoles por la noche, Silvia me llamó. Me citó en un lugar que nunca había visitado, una oficina en la colonia Nápoles que no tenía ningún letrero, ninguna identificación. Cuando llegué, había 2 hombres con ella. Tipos duros, con cara de haber vivido en la violencia toda su vida. Silvia me mostró una fotografía. Era Mónica Estrada, la otra secretaria que había trabajado conmigo en las oficinas centrales el año anterior. La que siempre hacía demasiadas preguntas. La que había sido transferida a otra dependencia meses atrás. Silvia me explicó que Mónica había estado recopilando información sobre el círculo cercano de López Obrador durante más de un año. Había tomado fotografías, grabado conversaciones, documentado encuentros privados. Estaba trabajando para un grupo político adversario, probablemente el PAN, vendiendo información y chantajeando a personas vulnerables como yo. Me preguntó si yo había compartido algo con Mónica durante el tiempo que trabajamos juntas. Le aseguré que no, que siempre mantuve distancia con todos. Silvia asintió. Luego me dijo que el problema estaba resuelto, que Mónica no volvería a molestarme, que podía estar tranquila. Le pregunté qué iban a hacer con ella. Silvia me miró con una expresión que no dejaba lugar a dudas, lo que sea necesario. Salí de esa oficina sintiendo que acababa de presenciar una condena a muerte. No literalmente, tal vez. Pero la vida de Mónica, tal como la conocía, había terminado. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Mónica, una mujer de unos 40 años, madre soltera de 2 niños, que probablemente había empezado a vender información por necesidad económica. Igual que yo había aceptado acostarme con López Obrador por necesidad económica. Ambas habíamos sido arrastradas al mismo remolino. Pero ella había tenido peor suerte. Había sido descubierta. 2 semanas después, leí en el periódico una nota pequeña en las páginas interiores. Mónica Estrada había sido detenida por la policía acusada de fraude y extorsión. Las pruebas en su contra eran contundentes. Iría a prisión por varios años. Habían fabricado todo. La habían incriminado con evidencia falsa para destruirla legalmente. Era más limpio que un asesinato, más discreto. Y cumplía el mismo propósito, eliminarla como amenaza. Yo había sido cómplice de eso. Había entregado a Mónica a Silvia Ramos sabiendo perfectamente lo que pasaría. Una parte de mí intentó justificarlo. Era ella o yo. Tenía que protegerme, tenía que proteger a Rodrigo. Pero otra parte, la parte que todavía conservaba algo de humanidad, sabía la verdad. Me había convertido en exactamente lo que más temía. Una pieza más en la maquinaria de destrucción que rodeaba a López Obrador. Julio de 2005 marcó el momento en que tomé la decisión más importante de mi vida. Después del caso de Mónica Estrada, después de ver con mis propios ojos cómo destruían a alguien con la misma facilidad con que se apaga una luz, supe que tenía que salir. No importaba el costo. Empecé a planear mi escape con la misma meticulosidad con que había organizado agendas durante años. Primero, necesitaba una razón convincente para irme de la ciudad que no levantara sospechas. La oportunidad llegó de forma inesperada. Mi hermana Marta, que vivía en Querétaro, me llamó para contarme que su esposo había conseguido un trabajo en Guadalajara y se mudarían en agosto. Me preguntó si conocía a alguien que pudiera rentar su casa en Querétaro mientras decidían qué hacer con ella. Vi la puerta de salida y la tomé. Le dije a Rodrigo que había estado pensando que necesitábamos un cambio, alejarnos de la Ciudad de México, empezar de nuevo. Él, que me había visto consumirme durante 2 años, aceptó sin dudar. Estaba dispuesto a cambiar de escuela, dejar a sus amigos, con tal de recuperar a su madre. Presenté mi renuncia formal alegando motivos familiares. Mi hermana necesitaba ayuda con la mudanza, yo aprovecharía para buscar oportunidades en otra ciudad, era momento de un cambio de vida. La renuncia tuvo que pasar por varios niveles. Cuando llegó al escritorio de Fabián Gutiérrez, me mandó llamar. Fui a su oficina preparada para lo peor. Él leyó mi carta de renuncia lentamente, como saboreando cada palabra. Luego me miró por encima de esos lentes oscuros. Me preguntó si estaba segura de esta decisión, si no era un poco precipitado, si realmente era por razones familiares o había algo más.
Le expliqué toda la historia de mi hermana, de Querétaro, de la necesidad de cambio para mi hijo adolescente. Eran verdades mezcladas con mentiras, lo suficientemente convincentes. Fabián guardó silencio durante un tiempo que se me hizo eterno. Finalmente asintió. Me dijo que entendía, que las razones familiares eran respetables, pero que esperaba que yo recordara siempre la importancia de la discreción. Le aseguré que nunca olvidaría todo lo que había aprendido sobre lealtad y silencio. Me despidió con una advertencia final: el licenciado había confiado en mí. Esa confianza era un honor, pero también una responsabilidad que no terminaba con una carta de renuncia. Yo seguiría siendo parte de la familia, aunque estuviera lejos. Y la familia se cuidaba mutuamente, pero también se vigilaba mutuamente. Entendí perfectamente. Podía irme, pero nunca estaría libre. Siempre estaría bajo vigilancia. Cualquier indiscreción, cualquier intento de hablar, y vendrían por mí sin importar dónde estuviera. Mi último día en la oficina fue un viernes de agosto. López Obrador estaba de gira. No hubo despedida personal con él. Tal vez fue mejor así. No habría sabido qué decirle. Silvia Ramos se apareció. Me encontró empacando mis cosas personales en una caja de cartón. Se sentó en mi escritorio y me habló con una franqueza brutal que nunca le había escuchado. Me dijo que yo había sido inteligente, que había sobrevivido en un mundo donde la mayoría no duraba ni 6 meses. Me dijo que me iba en el momento correcto, antes de que el peso de los secretos me destruyera completamente. Luego agregó algo que me sorprendió. Me dijo que ella también había sido como yo una vez, hacía muchos años. Una secretaria común que se había enamorado del hombre equivocado, que había visto cosas que no debía, que había tenido que elegir entre morir o convertirse en algo diferente. Me preguntó si yo sabía que había elegido ella. La respuesta era obvia. Silvia Ramos se había convertido en el monstruo que ahora todos temían. Me dijo que yo había elegido diferente. Había elegido huir antes de la transformación completa. Y que eso me hacía o muy valiente o muy cobarde, todavía no estaba segura de cuál. Nos despedimos sin abrazos, sin falsas promesas de mantenernos en contacto. Solo un apretón de manos entre dos mujeres que compartían secretos que nunca podrían contar. Rodrigo y yo nos mudamos a Querétaro en septiembre de 2005. Renté la casa de mi hermana. Conseguí trabajo en una escuela privada como administrativa. Mi hijo entró a una nueva preparatoria. Empezamos de nuevo. Los primeros meses fueron de paranoia constante. Cada llamada desconocida me sobresaltaba. Cada carro que se estacionaba frente a la casa me hacía temblar. Revisaba constantemente si alguien me seguía. Pero poco a poco, muy lentamente, empecé a respirar. La distancia física de la Ciudad de México me daba una ilusión de seguridad. Sabía que era solo eso, una ilusión, pero me aferraba a ella como un náufrago a un pedazo de madera. Seguía las noticias sobre López Obrador compulsivamente. Lo vi ganar la candidatura del PRD para 2006. Lo vi llenar plazas con millones de personas. Lo vi convertirse en el favorito en todas las encuestas. Y una parte pequeña, oscura, de mí deseaba que perdiera. Deseaba que todo ese sacrificio, toda esa violencia, todo ese poder construido sobre amenazas y destrucción, no fuera recompensado con la presidencia. Las elecciones de 2006 fueron las más cerradas en la historia de México. López Obrador perdió por menos de medio punto porcentual contra Felipe Calderón. El país se dividió. Hubo protestas masivas, plantones que bloquearon el centro de la Ciudad de México durante meses, acusaciones de fraude electoral. Yo vi todo desde Querétaro, desde la distancia segura de mi nueva vida. Y sentí una mezcla confusa de emociones. Alivio porque no había llegado a la presidencia con todo lo que yo sabía que era capaz de hacer. Tristeza porque millones de personas que realmente creían en él, que lo veían como su única esperanza, fueron defraudadas. Rodrigo, que ahora tenía 17 años, me preguntó una noche mientras veíamos las noticias del plantón si yo pensaba que había habido fraude. Le respondí con honestidad: probablemente hubo irregularidades, como en toda elección mexicana, pero también era cierto que López Obrador había perdido por errores propios, por haber radicalizado su discurso en las últimas semanas de campaña.
Mi hijo me miró con esa sabiduría prematura que había desarrollado y me dijo, «Tú lo conociste de cerca, ¿verdad, mamá? Por eso te saliste». No le respondí. Pero él ya sabía la respuesta. Los años siguientes fueron de reconstrucción lenta. Terminé mudándome a Guadalajara en 2008, buscando aún más distancia. Conseguí trabajo estable en una universidad privada. Rodrigo entró a estudiar ingeniería. Empecé terapia finalmente, aunque nunca pude contar la historia completa. Las pesadillas continuaron durante años. Soñaba con Fabián Gutiérrez tocando mi puerta. Soñaba con Silvia Ramos encontrándome. Soñaba con que publicaban fotografías mías con López Obrador y mi vida se destruía públicamente. Pero poco a poco, con el paso de los años, el miedo fue cediendo espacio a algo más complejo. Culpa. Culpa por Mónica Estrada, que había cumplido su sentencia y salido de prisión destruida. Culpa por haber sido cómplice de amenazas, chantajes, posible violencia. Culpa por haber guardado silencio durante tanto tiempo. López Obrador perdió de nuevo en 2012. Y de nuevo en 2018. No, esperen. En 2018 finalmente ganó. Cuando vi los resultados electorales, cuando vi que arrasó con más del 50% de los votos, sentí que el mundo se movía bajo mis pies. El hombre de quien había sido amante, el hombre cuyas órdenes oscuras había escuchado, el hombre que había construido poder sobre amenazas y destrucción, ahora era presidente de México. Rodrigo, ya adulto, casado, con su primera hija en camino, vino a visitarme ese día. Me encontró llorando frente al televisor. Me abrazó y me preguntó si finalmente estaba lista para contarle toda la verdad. Y se la conté. Todo. Desde Villahermosa hasta Querétaro. Desde el amor ingenuo hasta el miedo paralizante. Desde la complicidad hasta la huida. Mi hijo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, no me juzgó. Solo me abrazó y me dijo que había hecho lo que pudo para sobrevivir, que no todos los que entraron en ese mundo salieron vivos, que yo había protegido lo único que realmente importaba, nuestra familia. Hoy, en 2025, tengo 67 años. López Obrador terminó su mandato presidencial hace poco. La historia oficial lo recordará como un líder transformador, como la esperanza de los pobres, como el político que rompió décadas de hegemonía. Millones de mexicanos lo veneran como un héroe. Y yo guardo silencio. Porque sé que nadie me creería. Porque pasaron más de 20 años. Porque no tengo pruebas de nada. El cuaderno que escondí en el tanque del baño lo quemé antes de mudarme a Querétaro. Las conversaciones que escuché son mi palabra contra la de un expresidente. Pero sobre todo guardo silencio porque todavía tengo miedo. Porque Fabián Gutiérrez, aunque ya viejo, sigue vivo. Porque Silvia Ramos, aunque retirada, sigue teniendo conexiones. Porque los secretos que guardo todavía tienen poder de destruir vidas, incluyendo la mía. ¿Me arrepiento de haberme involucrado con él? Cada día de mi vida. ¿Me arrepiento de haber huido en lugar de denunciar? No lo sé. Tal vez soy una cobarde. Tal vez soy una sobreviviente. Probablemente soy ambas cosas. Lo que sí sé es esto, el poder corrompe de formas que la gente común no puede imaginar. Y los que se acercan demasiado al poder, terminan manchados para siempre. Yo me acerqué. Me manché. Y ahora vivo con esas manchas que nadie más puede ver, pero que yo siento cada día en mi piel. Si esta historia tocó tu corazón, si reconociste algo de tu propia experiencia con hombres poderosos, con secretos que pesan demasiado, con decisiones imposibles entre sobrevivir y hacer lo correcto, te invito a compartirla. Tal vez alguien más necesite escuchar que no está sola en su silencio. Que hay otras mujeres que también fueron arrastradas, que también tuvieron que elegir entre opciones terribles, que también sobrevivieron cargando secretos. Yo sobreviví. No como heroína, sino como testigo silenciosa de cómo se construye el poder real. Y esa verdad, aunque nunca pueda gritarla, aunque tenga que susurrarla en la oscuridad, sigue siendo verdad. El poder se construye en las sombras. Y yo viví en esas sombras durante 2 años que me marcaron para siempre. Ahora, finalmente, después de más de 20 años, puedo contar mi historia.
Aunque tenga que hacerlo desde el anonimato. Aunque nadie me crea. Aunque cambie algunos nombres para protegerme. Esta es mi verdad. La verdad de Elena Montoya, una mujer común que amó al hombre equivocado y pagó el precio durante el resto de su vida.